Vamos a continuar con los videos básicos del lenguaje de programación Java antes de entrar a programación orientada a objetos. Tenemos el siguiente requerimiento: realizar un programa en Java que solicite un carácter. Si es una vocal, implementar una selección múltiple para mostrar en pantalla A de avión, E de elefante, etc. Depende obviamente de qué carácter se ingresó y que sea una vocal. Si es una consonante, mostrar la letra que se ingresó y el mensaje correspondiente. Lo mismo para cuando es un dígito. Si no es ni vocal, ni consonante, ni dígito, se mostrará un mensaje de que es un carácter especial. El centinela para terminar el programa será una arroba. Para terminar, se deberá mostrar un final, un código ASCII art. Deberá funcionar con mayúsculas y minúsculas de forma indistinta. Implementar funciones booleanas, como por ejemplo es vocal, es dígito, es consonante, etc. Vamos a implementarlo. Este ejercicio básico vamos a hacerlo con incrementos y también vamos a hacerlo usando un editor en modo texto. En un video anterior te enseñé cómo instalar el Microsoft Edit y el JDK 21. Abrimos la ventana de la consola de Windows. Ingresamos a nuestra ruta de trabajo. Desde el video pasado vimos cómo crear un directorio de trabajo. Creamos la clase con el comando edit. Vamos a trabajar por incrementos. En esta ocasión solo la lectura de la entrada de datos y que funcione el centinela. Creamos la clase vocales. Recuerda que este editor no autocompleta. También tenemos que ir dejando las indentaciones nosotros manualmente. Vamos a empezar a implementar la clase principal main. Instanciamos la clase vocales y la vamos a llamar app, que será nuestra aplicación que vamos a ejecutar. Creamos el método ejecutar y creamos el método finalizar. Vamos a implementar de forma sencilla los dos métodos. Por el momento no me meteré con modificadores de acceso, se usará el que es por defecto. El método es ejecutar, pero hay que indicar el tipo de valor devuelto, en este caso vacío. Por el momento solo enviaré un mensaje para probar y vamos a implementar de la misma forma el método finalizar. Vamos a comprobar que funcionan ambos métodos creados. Grabamos, control S, control Q para salir, compilamos y ejecutamos. Observamos que funciona correctamente. Inicia el programa y lo termina. Vamos a continuar editando la clase. Comenté la línea 10. Vamos a leer un carácter desde el teclado con un escáner, por lo cual hay que importar. Importamos la clase escáner, instanciamos la clase escáner, vamos a llamarla SC al objeto. Creamos nuestra constante carácter, que será el centinela. Le asignamos la arroba que está en el requerimiento. Declaramos la variable de tipo carácter donde se almacenará el dato de entrada. Y ese dato de entrada lo leeremos del teclado. Vamos a implementar un ciclo do while. Esa es la sintaxis. Y este ciclo se va a repetir mientras que el carácter sea diferente a nuestro centinela. Existen varias formas de leer un carácter, algunos con repetición, sin repetición, unos métodos que solamente te admiten pulsar una tecla, etc. Para facilidad en este ejercicio básico vamos a usar el método nextLine y leer el primer carácter ingresado, por lo que invocamos del escáner SC el método nextLine, pero accedemos al carácter de la posición 0, es decir, la primera letra o carácter que se ingrese. Vamos a mostrar texto formateado en pantalla solamente para prueba, indicando qué carácter fue ingresado.
Corregí el error de dedo, me faltaba una T para printf. Otra corrección a la línea 16, el punto lo pondré antes de el salto de línea. Probamos. R, se ha ingresado una R. T mayúscula, se ha ingresado T mayúscula. 5, se ha ingresado el carácter 5, un dígito. Nota que aunque escriba gato, tomará el primer carácter G. Probamos el centinela, arroba y fin del programa, por lo tanto está funcionando el centinela. Continuamos editando. Vamos a agregar la funcionalidad si es una vocal. Voy a implementar un método, en este caso una función, que se llame esVocal. Y va a recibir un carácter que lo voy a llamar C. Como voy a implementar, se inicia el cuerpo del bloque. Pero hay que regresar un verdadero si el carácter enviado es una vocal y falso si no lo es. Por lo tanto, ese tipo booleano. Existen muchas técnicas, muchos métodos. Yo usaré uno muy sencillo, que es retornar el resultado de una expresión lógica, combinando operadores relacionales y lógicos. Pero aquí hay una situación. Si lo ingresamos en mayúscula, no va a funcionar. Fácilmente convertimos el carácter recibido de la clase carácter. Está el método toLowerCase. Como ya está implementada esta función booleana, vamos a probarla dentro del método ejecutar y preguntamos si el carácter que se leyó por teclado es vocal. Por el momento enviaremos un mensaje. Igual con una salida con formato, escribimos qué vocal se ingresó. Vamos a probar esta funcionalidad. Control S, Control Q, compilamos, ejecutamos. Está leyendo caracteres. Vamos a poner una consonante y nos debe decir que se ha ingresado un carácter R. Si ingresamos una vocal como la O mayúscula, nos manda por el momento los dos mensajes. Se ha ingresado el carácter O mayúscula y también nos va a decir que se ingresó una vocal. Ahí está. Lo mismo pasa si ingresamos una vocal minúscula. Probamos las demás. Listo, funciona. Salimos con el centinela. Continuamos editando. Ahora vamos a agregar la función si es una consonante. Como ya tenemos una función, un método para saber si es vocal, ahora vamos a usarla para saber si es consonante, pero primero tenemos que saber si es una letra. De la misma manera, es consonante, se va a implementar, pero recibe un carácter y va a devolver true o false. Volvemos a convertir en minúscula en caso que sea una letra y vamos a retornar también el resultado de una expresión lógica. En este caso, combinando dos métodos con un operador lógico y. Primero, volvemos verdadero si es una letra y que además no sea una vocal. Eso lo metemos en el else del primer if. Si el carácter ingresado por teclado es consonante, mostramos en pantalla se ha ingresado una consonante y la consonante que fue ingresada. Vamos a probar esta parte. Control S, Control Q, compilamos, ejecutamos. Leemos R. Es una consonante, está funcionando. R mayúscula, también. J. Probamos con vocales y vemos que está funcionando muy bien hasta el momento. Si ingresamos un dígito, pues solo nos dice que se ha ingresado el carácter 1,
pero no nos ha dicho todavía que es un dígito. Vamos a hacer esa parte ahora. Ingresamos el centinela para terminar y editamos. De la misma forma vamos a crear el dígito. Como se va a implementar, se abren y cierran llaves y recibe un carácter, pero devuelve un true o un false. Aquí también se puede hacer de distintas maneras, un rango de números ASCII, etcétera, pero pues vamos a aprovechar un método que ya existe también dentro de la clase character, que se llama isDigit. Aquí obviamente no es necesario convertir a minúsculas. Vamos a comprobar si es dígito, para lo cual seguimos anidando. Preguntamos si es dígito el carácter, enviamos el mensaje correspondiente y si no, ya no queda de otra. Si no es vocal, si no es consonante, si no es dígito, entonces se ha ingresado un carácter especial. Probemos. Control S, Control Q, compilamos. Vocales, funciona. Consonantes, funciona. Dígitos, funciona. Y caracteres especiales, funciona. Editamos. Ya no es necesario este mensaje de la línea 16. Vamos a enviar un mensaje que solicite al usuario que ingrese un carácter con el método print. Le mostramos al usuario este mensaje, ingrese un carácter y presione Enter para continuar. Ahora, falta la parte de si es una vocal, que nos diga A de avión, E de elefante, etc. Se puede hacer de muchas formas. Vamos a implementar una función que devuelva un string. El string será el mensaje correspondiente. Vamos a usar el método printLine y vamos a llamar a la función get mensaje y le vamos a enviar nuestro carácter. Como get mensaje será de tipo string, ese string que devuelva es el que se mostrará en pantalla. Vamos a implementar get mensaje. Get mensaje, iniciamos su bloque y decimos que va a recibir un carácter C, pero va a devolver una cadena de caracteres como resultado. Y de acuerdo a los requerimientos será con un switch, que es una selección múltiple. Vamos con la estructura de la sintaxis del switch. Recordemos que se manejan casos. Ponemos 5 cases, uno para cada vocal. Como comparamos con minúsculas los casos, vamos a convertir el carácter recibido a minúsculas. Ya sabemos que es una vocal por la lógica que estamos trabajando. Por lo mismo también sabemos que si no es A, no es E, no es I, no es O, pues va a ser U forzosamente. Ya tú decides si dejas el último caso o en un default se puede poner la última parte. Necesitamos una cadena que tendrá el mensaje de salida, la iniciamos con cadena vacía. Y en caso que sea A, el mensaje será que se ingresó A de avión. En caso que sea E minúscula, que se ingresó E de elefante. Y así todo lo demás. Bien, quité acentos por cuestiones de compatibilidad. Saliendo del switch, ya tenemos el mensaje correspondiente y solo lo retornamos. Voy a corregir la línea 54, se me pasó poner el selector para el switch, que en este caso es el carácter está almacenado en C. Compilamos, correcto. Ejecutamos. Ya nos muestra el mensaje E de elefante, y aunque la ingrese en mayúsculas, sigue funcionando. I, A, O, U. Todas las vocales funcionan. Probamos algunas consonantes. Probamos los dígitos. Y probamos caracteres
ingresamos el centinela para terminar. Voy a agregarle un contador para contar cuántos caracteres fueron ingresados. Creamos un contador de tipo entero y estático para que se pueda compartir como variable de clase entre todos los métodos. Incrementamos cada vez que se lea un carácter y ahora sí ya podemos mostrar que se ingresaron X número de caracteres. De esta manera, con un printf creamos nuestro ASCII art muy básico. Y ponemos un mensaje de final con ASCII, puros asteriscos en este momento. Compilamos, ejecutamos, probamos que todo esté bien y al terminar nos muestra que fueron ingresados 5 caracteres y con código ASCII un texto que dice fin. Como dato interesante, ASCII significa American Standard Code for Information Interchange y es una tabla que contiene todos los caracteres que tiene tu teclado. Cada carácter tiene asociado un número y así con todos estos caracteres se pueden hacer dibujitos. Así era antes, la vieja escuela, presente. Por ejemplo, aquí hay muchos dibujos hechos únicamente con caracteres del código ASCII. Y hay páginas donde puedes crear tus textos. Por ejemplo, yo te explico 2625 se vería de esta manera. Y por último, limpiamos nuestro código. Recuerda que estamos empezando con un editor en modo consola para aprender. Después podrás utilizar Visual Studio Code, Eclipse, NetBeans, IntelliJ, etc. Comenta si te sirve este ejercicio para repasar conceptos básicos y ayúdame compartiendo el video, siguiéndome, dando like y recuerda que pronto empezaré con videos de programación orientada a objetos de esta forma sencilla y explicada.